Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Mi nombre es Laura Toribio, de profesión ingeniera industrial. En esta oportunidad voy a tratar el tema de la estructura de costos en la fabricación del cuero. El objetivo que tienen estas charlas es brindarles recomendaciones de buenas prácticas, de modo que ustedes lo pueden implementar o aplicarla en sus fábricas, indistintamente el tamaño que sea. Bueno, ahora vamos a comenzar. ¿Qué es la estructura de costos? La estructura de costos es un proceso orientado a organizar de manera práctica la gestión de los costos. También nos va a permitir establecer los fundamentos para la generación de información relevante para la toma de decisiones de una determinada organización o una empresa. ¿Por qué es importante la estructura de costos? La estructura de costos es importante porque nos va a permitir negociar con los clientes precio, las características del producto, la calidad, las condiciones de entrega y también el servicio a satisfacer. A través de la estructura de costos también nos va a permitir conocer qué productos nos van a generar utilidades o pérdidas y en qué magnitud van a incurrir estos. También nos va a permitir localizar los puntos débiles de una empresa o quizás los cuellos de botella en donde se están incurriendo los sobrecostos o las sobrevaloraciones. A la vez, nos va a permitir entrar los diferentes recursos que cuenta la empresa. Para seguir continuando con la estructura de costos, vamos a hacer una diferenciación entre qué es un costo y qué es un gasto. ¿Qué es un costo? Un costo es el valor económico generado por todos los recursos consumidos o utilizados en la fabricación de un cuero o en la realización de un servicio. Como por ejemplo, en los costos vamos a encontrar lo que son los insumos químicos. Estas a la vez lo vamos a encontrar en los diversos procesos en la fabricación del cuero, como por ejemplo en el proceso de remojo pelambre, en el proceso de curtido, el recurtido teñido y también en el proceso de acabado. Va a depender el tipo de material que ustedes lo trabajan. De repente lo tienen como producto final en venta solamente en un web blue o quizás en un crash o lo llevan hasta producto terminado. También vamos a encontrar lo que es la materia prima, dentro de ellos el tipo de piel que fabrican sus fábricas puede ser de vacuno, caprino, ovino, o indistintamente el tipo de piel que ustedes atienden a su mercado. También vamos a encontrar lo que es la mano de obra. En este caso, la mano de obra directa vamos a encontrar en los diferentes procesos que los colaboradores laboran para hacer el proceso productivo del cuero. Como por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar en la recepción de pieles, en el recorte de las extremidades, en el proceso de descarne, en el proceso de dividido, en el proceso de secado, o quizás en el proceso de lijado, ablandado, indistintamente las operaciones que incurren en la fabricación del cuero. ¿Y qué es un gasto? Un gasto son los recursos que utiliza la empresa para la producción de manera directa en la fabricación del cuero. También nos va a permitir expresar el monto total de los diferentes recursos utilizados en un periodo de tiempo. Como por ejemplo, vamos a tener los materiales indirectos, como las chavetas, vamos a tener los útiles de oficina, vamos a contar de repente con los teléfonos, para los medios de comunicación, etc.
Clasificación de los costos. Dentro de la clasificación de los costos, encontramos los costos directos y los costos indirectos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos directos? Los costos directos van a estar asociados directamente con un producto terminado o con su elaboración. En este caso, van a estar relacionados directamente con la producción del cuero. Dentro de ellos, vamos a encontrar los materiales que están identificados por los productos químicos, los diversos procesos que se dan en la fabricación. También vamos a encontrar lo que son las folias, los transfer, que hasta mayormente se utiliza en el proceso de acabado en la fabricación de un cuero. Indistintamente el color, el modelo, el grabado o cómo se le puede dar un acabado final al producto del cuero. También vamos a encontrar lo que es la materia prima. Como ya les había mencionado, en la materia prima vamos a encontrar la piel del animal, indistintamente al que trabaja en su fábrica. Vacuno, caprino, ovino. O quizás de repente van a trabajar otros materiales, como por ejemplo el paiche, pescado, indistintamente. También encontramos como costos directos a la mano de obra directa. ¿Y dónde encontramos la mano de obra directa? La mano de obra directa se encuentra en los diversos procesos en la producción del cuero. Por ejemplo, en procesos de descarne, en el proceso de escurrido, en el proceso de dividido, rebajado, en el mismo proceso del vacío, o de repente en el proceso de acabado en sus diferentes etapas que puede conllevar. ¿Y cuándo decimos que son costos indirectos? Los costos indirectos no se pueden aplicar a un determinado producto específico. Dentro de ellos vamos a encontrar los materiales indirectos, como por ejemplo, tenemos en la fabricación del cuero el papel craft, que muchas veces nosotros utilizamos para el tema del planchado, el tema del empaquetado del cuero. Vamos a encontrar las paletas o los wipes. En este caso, las paletas lo vamos a utilizar en el tema del pintado del cuero, en el tema de la impregnación del cuero, cuando vamos a hacer un producto terminado desflorado o lijado. También vamos a encontrar las esponjas, que muchas veces lo utilizamos para hacer el acabado final. En este caso podemos verlo como, por ejemplo, en un cuero tipo Nobu para homogenizar la frisa, también en una gamuza para homogenizar la frisa, para homogenizar el color, para darle mejor presentación al artículo. También vamos a encontrar lo que es la mano de obra indirecta. Entre la mano de obra indirecta podemos encontrar lo que son el sueldo del gerente, el sueldo del almacenero, los sueldos del área de control de calidad, de los revisores, en este caso el sueldo del jefe de mantenimiento o los técnicos de mantenimiento en sí. Y los otros costos indirectos y otros costos. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que es la depreciación. Y la depreciación, ¿dónde lo encontramos? En la depreciación de las maquinarias o equipos. En este caso, en la depreciación de las maquinarias puede ser el botal, escurridora, la máquina de dividir, la máquina de planchar, la plancha al vacío, la lijadora, etc. También vamos a encontrar en los costos lo que es en el desarrollo de producto e innovación de producto. También vamos a tener el tema del costo de mantenimiento, los suministros, en este caso la luz, el agua, el carbón, el petróleo, el gas, que son utilizados para el caldero en el tema del secado de los cueros, en el tema de vacío, indistintamente el uso que uno le puede dar.
En la clasificación de los costos también vamos a encontrar lo que son los costos variables, como también los costos fijos. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos los costos variables? Los costos variables se van a ir modificando en función a la cantidad que se produce. ¿Qué quiere decir? Cuanto más unidades se producen, mayor será el costo. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que es materia prima, los insumos químicos, los salarios, si en este caso va a ser a destajo, aunque no muchas empresas en el sector curtiembre lo trabajan al destajo, mayormente es en tema de planilla, pero si fuera el caso a su personal, ese al destajo va a ser un costo variable. También, como mencionaba, vamos a encontrar la luz, el agua, gas, carbón, porque estos van a ser consumidos de acuerdo al volumen de producción o a la cantidad de pieles que nosotros estamos produciendo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de los costos fijos? Los costos fijos no cambian su valor independientemente a la cantidad de producción que se tenga. ¿Qué quiere decir? Si en empresa, en un determinado botal, vas a pelar 100 o en el otro botal teniendo la capacidad de repente de 2.000, 3.000 cueros en ovino o 4.000 cueros en ovino, el costo siempre se va a mantener constante, como por ejemplo, ¿no?, los sueldos de gerente, los sueldos del área de control de calidad, el sueldo de mantenimiento, el alquiler de local, la depreciación de los activos, los servicios básicos y los temas de mantenimiento. La composición de la estructura de costos. En esta composición les quiero mostrar de cómo debe estar estructurado la estructura de costos y cómo se debe incurrir en cada uno de ellos. En este pequeño ejemplo, lo que les quiero mostrar son en dos tipos de costos, los costos de producción y los costos administrativos. Esto no quiere decir que es definitivamente esta plantilla, no. Esto va a depender del tipo de tamaño o envergadura que es la empresa. Como por ejemplo, si una empresa es mediana, grande, de repente pequeña y tiene diferentes áreas o departamentos, se puede separar los costos. Como por ejemplo, ¿no?, podemos tener los costos de ventas, los costos financieros, los costos de logística, independientemente cuál es la política de la empresa. Una vez conocido de repente la parte teórica, los conceptos básicos, la distribución de los costos, ahora les voy a hacer conocer, por ejemplo, en dónde se incurren los costos, en dónde encontramos los costos. Uno de los costos que podemos encontrar es en la compra de la materia prima. En la compra de la materia prima va a ser indistintamente el tipo de piel que ustedes van a fabricar. Como por ejemplo, si nosotros producimos una piel de vacuno, el tema de compra o el tema de costeo en sí de este tipo de piel va a ser distinto que la compra de una piel de ovino, una piel de caprino o quizás una piel de becerro. Como por ejemplo, ¿no?, nosotros compramos un número de pieles, un peso total. Nuestra variable principal en la compra del piel de vacuno va a ser los kilogramos por cada piel que se compra. En este ejemplo les muestro un determinado número de pieles con un peso total. Y si nosotros nos preguntamos, ¿y cómo saco mi costo total por piel? Entonces, multiplicamos lo que es el peso total por el costo unitario por kilogramo de piel, vamos a obtener
el costo total por piel. Y si por ahí nosotros nos preguntamos, ¿y cómo obtengo mi costo por piel? Mi costo por piel, voy a obtener el costo total entre el número de pieles. Es así como voy a obtener mi costo por kilogramo de piel. Mi costo por piel, perdón. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuánto es el rendimiento por cada kilo de piel que compro? Es sencillo. Dividimos la cantidad de pies cuadrados, el total de los pies cuadrados, entre el total de kilogramos que hemos comprado inicialmente. Y el rendimiento por cada kilogramo de piel comprada se va a obtener un determinado de medida. En este caso vamos a obtener 1.20 pies cuadrados por cada kilogramo de piel comprada. A diferencia de la compra de piel en el ovino caprino. En esta situación, la compra no se va a dar por kilogramos, se va a dar por el número de pieles. ¿Y cómo lo obtengo el costo total? Vamos a obtenerlo multiplicando la cantidad de pieles por el precio unitario, nos va a dar el total de las compradas. ¿Y cómo obtengo mi relación? ¿Y cómo sé cuánto es el rendimiento de cada piel que compro? De la misma manera que en el anterior ejemplo, va a ser el total de los pies cuadrados dividido entre el número de pieles que hemos comprado, nos va a dar un determinado piezaje, una determinada área que nosotros necesitamos conocer. Paolo, disculpe, ¿tienes alguna consulta hasta ahí? No, Laura, hasta ahorita, bueno, todo ok con respecto al tema. De repente más adelante vamos a tener otro tipo de consulta específica, así que podemos continuar. Gracias, Paolo. Como les mencionaba, habíamos visto lo que es el tema de materia prima. Ahora les voy a pasar a explicar lo que son el tema de los materiales. ¿En dónde encontramos los materiales? Los materiales vamos a encontrar en los diferentes productos químicos que nosotros vamos a utilizar en las diferentes etapas o en los diferentes procesos para la fabricación del cuero. Como por ejemplo, ¿no? Nuestro variable principal en esta va a ser el peso total con el número de cueros. Si nosotros queremos y nos preguntamos, ¿y cómo obtengo mi costo total en el proceso de remojo pelambre? Multiplicamos el peso total por el porcentaje del producto a utilizar. Vamos a obtener la cantidad a utilizar. Esta cantidad a utilizar multiplicado por el valor unitario, vamos a tener el importe del determinado producto. Como por ejemplo, también dentro del proceso de remojo pelambre vamos a encontrar el tema del remojo, y dentro del remojo también se va a utilizar distintos materiales con sus determinados costos unitarios. Al terminar el proceso de pelambre, vamos a hacer la suma de todos los costos de todos los materiales utilizados en este determinado proceso, teniendo como resultado final el costo total por el proceso determinado. En este caso, para este determinado número de pieles, para el determinado peso en kilogramos, tenemos un costo total. ¿Y cómo obtengo el costo total? El costo total es la sumatoria de todos los importes en los procesos intermediarios en el proceso de remojo pelambre. Y cuando nosotros nos preguntamos, y yo quiero saber el tema de mi costo unitario por kilogramo, entonces
dividimos la cantidad total entre la cantidad total del peso. Y si por ahí, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, yo no quiero saber el precio unitario por kilogramo, quiero conocer cuánto me cuesta realizar un cuero. Del mismo modo, se divide el costo total entre el número de cueros producidos. Dentro de los materiales también vamos a encontrar lo que es en el proceso de curtido. Como ya les había mencionado, nuestra variable principal van a ser los números de pieles y el peso total de cada uno de ellos. Como por ejemplo, también les había mencionado, ¿cómo vamos a obtener la cantidad a utilizar? La cantidad a utilizar se va a realizar el peso total del cuero por el porcentaje de cada uno de los materiales a utilizar. Una vez obteniendo la cantidad a utilizar, vamos a multiplicar por el valor unitario de cada material incurrido en este proceso. Y dentro del proceso de curtido vamos a tener varios procesos. Por ejemplo, el primado, neutralizado, recurtido teñido, engrasado, perdón, este es el proceso de recurtido teñido, estaba equivocando con curtido. Hasta este proceso, nosotros vamos a encontrar los diferentes materiales que vamos a utilizar en cada uno de los determinados procesos. Y a la vez, en cada proceso, vamos a obtener el costo total. Y también a la vez, vamos a conocer nuestro costo unitario por kilogramo, nuestro costo unitario por lado, o nuestro costo unitario por pie cuadrado. En este ejemplo, también vamos a encontrar los materiales en el tema del proceso de acabados. En el proceso de acabados, si bien es cierto, nuestra variable principal no va a ser los kilogramos que ingresamos a botar. A diferencia del proceso de pelambre, curtido, recurtido, teñido, en este proceso del acabado, nuestra variable principal va a ser los números de pieles o las cantidades de pies promedios que vamos a tener. Como por ejemplo, en este proceso vamos a tener también lo que son los diferentes productos a utilizar. Dentro de ellos vamos a tener como por ejemplo los compactos, las resinas, los microligantes, los pigmentos, las anilinas, las ceras, etc. Y cada uno de ellos van a tener un factor a utilizar. Nosotros, al tener cada uno de los factores, vamos a tener una cantidad que se va a consumir en pies cuadrados o por las mantas. ¿Y cómo vamos a obtener esto? A través del número de veces por pasada, ya sea por la aplicación. Una vez, 2 veces, 3 veces, dependiendo del tipo de aplicación que se le puede dar al cuero y dependiendo del tipo de acabado que en este caso nos están requiriendo o nos han hecho el pedido el cliente. Del mismo modo, para obtener el importe total por cada proceso, se va a multiplicar la cantidad de utilizar por el valor unitario, vamos a tener un importe. Y así sucesivamente, en los siguientes procesos que incurren en el proceso de acabado, vamos a obtener los costos. Al terminar el proceso de acabado, vamos a tener el costo total. El costo total de todo el proceso de acabado para cierta cantidad de pieles que estamos produciendo. Y si por ahí nosotros nos preguntamos y queremos saber
¿Cuánto es nuestro costo unitario por piel? Se divide el monto total entre la cantidad de pieles producidas. Vamos a tener nuestro costo unitario por piel. Y si nosotros quisiéramos saber nuestro costo por pie cuadrado, vamos a dividir el costo unitario por piel entre, el costo total de los insumos químicos entre la cantidad de pies que nos da los cueros. Vamos a seguir. ¿En dónde más vamos a encontrar lo que son los costos? Los costos también vamos a encontrar lo que es en la mano de obra. En la mano de obra vamos a encontrar tanto en el tema de producción como también en la parte de administración. Si bien es cierto, en la parte de producción vamos a encontrar lo que es la mano de obra directa y también la mano de obra indirecta. Esta es un ejemplo de una planilla mensual, donde vamos a encontrar lo que es la remuneración de cada uno de los colaboradores que cuenta la empresa, a la vez diferentes beneficios que ellos tienen que contar, como por ejemplo la asignación familiar, si es que tuvieran su familia, de salud, gratificación, las vacaciones, CTC. Prácticamente estaríamos teniendo una planilla mensual. ¿Qué quiere decir? Pero esta planilla mensual no va a ser para todos, va a depender del tipo de régimen o tamaño que es la empresa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una empresa mediana o grande, los beneficios sociales van a ser al 100%. En cambio, si hablamos de una pequeña empresa, los beneficios sociales son al 50%. Y si contamos con una pequeña empresa, van a tener algunos beneficios y algunos beneficios no. También los costos vamos a encontrar en el tema de los suministros. ¿Y cómo conozco mi costo unitario por piel en el tema de los suministros? Vamos a dividir, por ejemplo, nosotros en los suministros vamos a encontrar el tema de la luz, el agua, los combustibles. Si hablamos en el tema de la luz, el monto total es la facturación de la empresa que nos brinda este tipo de servicios. Entonces, si nosotros queremos conocer el costo unitario por piel, vamos a dividir el monto total facturado entre los números de pieles producidas mensualmente o semanalmente. Eso va a depender del tipo de política que cuenta la empresa. De la misma forma, vamos a hacer en el tema del agua, pero en este caso, solamente en muchas empresas no solamente utilizan lo que es el agua potable, sino también van a comprar quizás el agua en las cisternas o cuentan con pozos de agua. Y todos esos gastos o esos costos que nosotros pagamos lo vamos a sumar en el tema en este caso, suministro en agua. Una vez obtenido la sumatoria total de todos aquellos costos en el agua, vamos a dividir de la misma manera que hicimos en el tema de la luz. El monto total dividido entre el número de pieles producidas mensualmente, semanalmente, dependiendo cómo lo quieren estructurar, vamos a tener nuestro costo unitario por piel. Igual, de la misma manera, vamos a hacer con el tema de los combustibles, el gas, carbón, de repente el petróleo, la leña, que muchas veces nosotros en las empresas no cuentan con un caldero, pero sí calientan el agua para el proceso de teñido. Todos son aquellos costos que van a incurrir para el proceso productivo. Entonces, vamos a tener un monto total
dividido entre el número de pieles producidas, vamos a tener nuestro costo unitario por piel. Otro donde vamos a encontrar el tema de los costos va a ser en el tema de la depreciación. ¿A qué nos referimos en el tema de la depreciación? ¿Y dónde lo encontramos? El tema de depreciación mayormente se va a incurrir en el tema de las maquinarias o equipos. En este ejemplo, les muestro lo que son en la parte productiva, como por ejemplo el botal, escurridora, rebajadora, la divididora, descarnadora, la máquina vacío, una prensa hidráulica, puede ser la pigmentadora, la roller, o quizás la máquina de lijar, la máquina ilustradora, la máquina de medidora, indistintamente del tipo y la cantidad de maquinaria que cuenta la empresa. ¿Y cómo también en este pequeño ejemplo vamos a encontrar el valor relativo? El valor relativo es el monto con que nosotros estamos comprando la determinada maquinaria. ¿Y cómo encontramos el valor residual? El valor residual vamos a encontrar el valor inicial o el valor del activo dividido entre la vida útil de la maquinaria. ¿Y dónde lo encontramos la vida útil de la maquinaria? Lo encontramos en las fichas técnicas, especificaciones de cada maquinaria. ¿Y cómo hallamos la depreciación de la maquinaria? La depreciación de cada maquinaria se va a obtener con el valor inicial menos el valor residual divididos entre la vida útil en años de cada maquinaria. Si obtenemos el total anual, la depreciación anual de cada maquinaria, y si nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cuánto me va a ser mi costo en el tema de depreciación mensual? Dividimos el total anual entre los 12 meses, nos va a dar el monto mensual. Y del mismo modo, cuando queremos tener cuánto es la depreciación por día, vamos a dividir el monto mensual entre la cantidad de días. Los costos también vamos a encontrar lo que es en el desarrollo de producto. En el desarrollo de producto, en este caso, lo estoy dividiendo de dos maneras, lo estoy presentando de dos formas, cuando me refiero al desarrollo de producto final y al desarrollo personalizado o específico. ¿A qué me refiero cuando digo desarrollo de producto final? Muchas veces la empresa tiene por política de realizar su showroom, eventos, de repente invitación, los showroom por temporadas, otoño, invierno, primavera, verano, y en ahí van a hacer los diferentes tipos de desarrollos, acabados, texturas, le van a dar de repente un tacto mate, un tipo brillante, o de repente las tendencias que se están dándose en el mercado exterior. Y también nosotros debemos de postear estos tipos de productos o estos tipos de desarrollos. ¿Y qué costos encontramos en el desarrollo de producto? Vamos a encontrar lo que son la materia prima, mano de obra, los materiales, suministros, los costos indirectos de fabricación. Y cuando hablo al desarrollo personalizado o específico, ¿a qué me estoy refiriendo con ello? Es cuando un determinado cliente te pide un determinado color, un determinado producto, o de repente una textura, un tipo de artículo exclusivo para ellos, un tema en grabado, en tacto, indistintamente a lo que te puede requerir el cliente. Y del mismo modo, también este desarrollo va a incurrir
en el tema de costos, que también vamos a encontrar materia prima, de mano de obra, los materiales, suministros, costos indirectos de aplicación. Esto, al final, el costo que nos brindan en cada uno de estos tipos de desarrollos, vamos a tener que incluirlo en la producción o nuestros costos totales. También vamos a encontrar los costos, en este caso variables, en el tema de las comisiones. Los costos indirectos variables en el tema de las comisiones. ¿Y dónde encontramos las comisiones? Las comisiones se van a dar, por ejemplo, en el tema de los vendedores. Una empresa determinada va a contar con 1, 2, 3, 4 vendedores, dependiendo de la magnitud y su volumen de producción. Y cada vendedor va a tener un porcentaje de acuerdo a la cantidad de cueros o pies que puedan vender. Eso va a depender por política de la empresa. También vamos a encontrar las letras de descuento, que muchas veces nosotros trabajamos con diferentes entidades bancarias. Punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio nos va a definir el nivel de ventas en donde se cubren los costos totales. Es decir, cuando estos se igualan a los ingresos totales. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de ventas va a ser igual a los costos totales. Es ahí donde si nosotros igualamos la cantidad de ventas con la cantidad de costos totales, no vamos a incurrir ni en pérdida ni en ganancia. ¿Qué va a pasar si nosotros en el volumen de ventas, en el monto total de ventas, no se llega a cubrir a los costos totales? Entonces nos va a generar una pérdida. Muy a lo contrario, si por ejemplo nosotros superamos los costos totales, vamos a incurrir a tener una utilidad o una rentabilidad. Una vez culminando en dónde se encuentran lo que es el tema de los costos, conociendo de repente la parte conceptual, sabiendo cómo estructurar los costos por departamentos, por áreas, vamos a hacer un caso práctico. Como por ejemplo, nosotros, en este ejemplo, lo que quiero detallar es, por ejemplo, cuánto vamos a tener nuestro promedio de producción mensual. Este ejemplo está basado en las pieles curtidas en ovino, pero también nos puede servir como base para hacer el costeo en cueros en res. Nuestra variable principal va a ser el tipo de cambio, ya que nosotros al comprar materiales que vamos a utilizar en los diferentes procesos, lo estamos comprando en dólares. Del mismo modo, por ejemplo, nosotros vamos a tener la cantidad de pieles producidas en un determinado quota, o de repente no se ha llegado al promedio mensual de producción, simplemente hubo paras en la empresa, indistintamente de lo que puede ocurrir. Simplemente quiero conocer un determinado lote producido, como por ejemplo, ¿no? Tendríamos en este caso una cantidad de pieles de 1030 pieles iniciales que han entrado en un proceso de remojo pelambre, recurtido teñido y ha llegado hasta el proceso de acabados. Si bien es cierto, vamos a tener en este caso el costo de la materia prima, que esto también va a ser una variable porque vamos a tener distintos tipos de precios unitarios. ¿Cómo lo podemos pactar con los proveedores? Como por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un costo unitario en tema de ovinos por piel a 3,50 soles. De repente tú haces un convenio o simplemente a mayor volumen de compras te bajan los costos, los precios unitarios, de repente tienes con 2 soles, dependiendo de la situación
de cómo están las pieles en el mercado. Una vez obteniendo el tema del precio unitario de piel, también vamos a encontrar lo que son los costos unitarios por kilogramo de materiales utilizados en los diferentes procesos. También vamos a encontrar lo que es la mano de obra. Dentro también vamos a ver lo que son los costos indirectos, dentro de ellos los variables, los fijos. Entre los variables vamos a tener lo que son los suministros, los reprocesos, si es que se da en el caso. Los costos fijos vamos a tener los sueldos operativos, los beneficios sociales, el tema de mantenimiento, depreciación. Este pequeño caso práctico lo vamos a poder visualizar mejor en la herramienta que les voy a presentar. La herramienta que se va a presentar es en el Excel, que ya creo que todos lo conocemos. Es una herramienta básica que nos permite tener a la mano y es más accesible también para todos. Les voy a compartir mi pantalla, lo que es la herramienta en Excel, para ver el caso del ejemplo que les estaba mencionando anterior. En esta herramienta del Excel vamos a empezar a encontrar los centros de costos. Como por ejemplo, tenemos los costos de producción y los costos administrativos. Podemos tener precio de ventas. Si por ejemplo, aquí dependiendo de la magnitud del tamaño de la empresa, tienes tus costos de logística, nosotros seguimos registrando. Logística, y así sucesivamente podemos irles aumentando lo que son los centros de costos. En la otra hoja vamos a obtener lo que es los productos químicos. Son los materiales incurridos en el proceso productivo. Como por ejemplo, vamos a encontrar el ácido fórmico, el ácido oxálico y cada uno de estos productos con su costo unitario. Y así sucesivamente nosotros podemos ir llenando los productos que nosotros utilizamos en el proceso productivo. Podemos poner de repente una laca que se incurre en el proceso de acabados, una laca, etcétera, un producto que tú incurres en tu proceso productivo. ¿Cómo lo compramos? ¿Cuál es la presentación de cada producto? Lo compramos por kilogramos. Y del mismo modo podemos, por ejemplo, su costo unitario. En este caso vamos a ponerle un costo promedio que puede ser de $7. Y de la misma manera nosotros vamos aumentando todos los productos que vamos a necesitar o que utilizamos en la fabricación del cuero. También vamos a contar con la herramienta por procesos. En este caso, vamos a tener el proceso ojo pelambre. Este formato nos va a servir indistintamente el tipo de material o el tipo de piel que nosotros producimos. Puede ser bovino, caprino, vacuno, etc. Y nuestro factor como herramienta que nos vamos a cambiar va a ser, por ejemplo, las unidades de pieles producidas. Si hablamos en el tema de ovino caprino, vamos a cambiar. No vamos a producir 1000, sino vamos a producir de repente 2000, 3000 pieles. Va a depender de la capacidad del botal o la maquinaria que cuenta o la infraestructura que tiene como local. Como por ejemplo, nosotros vamos a pelar 2000 pieles. Vamos a obtener con un peso promedio de 1.4, vamos a obtener 2.800 kilogramos. Y si nos damos cuenta, cuando nosotros cambiamos lo que es nuestra variable principal, el peso, automáticamente me va sacando los costos totales y el costo unitario por kilogramos. Y si por acá, por ejemplo, no utilizo quizás este tipo de tensiectivo o jabón, utilizo otro que es de la competencia, qué sé yo,
se puede cambiar y automáticamente te va a jalar. ¿De dónde? Del ítem donde tenemos lo que son los materiales. Del mismo modo, vamos a encontrar la herramienta lo que es para el proceso de curtido. En el proceso de curtido, también nuestras variables principales va a ser el peso y los números de pieles. Pero nuestra principal variable va a ser el peso. Si como por ejemplo, vamos a poner que estamos cubriendo 1000 pieles y vamos a tener el peso promedio de 1.4 que nos está dando un monto total de 1400. Como podemos ver, nosotros cambiamos nuestra variable principal, que es el peso, y automáticamente estamos teniendo nuestro costo total en el proceso de curtido y a la vez podemos encontrar nuestro costo unitario por kilogramo. De la misma manera, vamos a encontrar para el proceso de recurtido, teñido y engrasado. Como es bien cierto, aquí nuestro promedio en peso no va a ser lo mismo que el peso inicial en remojo, pelambre y curtido. Aquí va a haber una variación por el tema que va a pasar por el proceso de escurrido, rebajado. Entonces, nuestro peso promedio no va a ser lo mismo. Si, por ejemplo, nosotros queremos dividir o teñido, en el proceso de teñir un color negro, blanco, rosado, indistintamente el color que tú quieres, en un artículo de napa calzado, puede ser un artículo para guante, quizás hablando de gamuza, de caprino, vamos a encontrar de repente para hacer una capellada o de repente para hacer una gamuza, indistintamente el artículo que fabricas. Si vamos a teñir, como por ejemplo, 1000 pieles de un cuero forro calzado negro, con un peso unitario de 800 gramos por piel, vamos a tener 800 kilogramos. Como se puede visualizar, nuestra variable principal donde nosotros vamos a obtener, siempre se va a manejar con los kilogramos de los cueros. Del mismo modo, vamos a obtener lo que son los costos totales y los costos unitarios por kilogramos incluidos en el proceso de curtido, teñido y engrasado. Si bien es cierto, este es un formato básico que donde se puede cambiar la fecha, en este caso la fecha se va a actualizar automáticamente. Nosotros podemos ponerlo o de repente para que sea un poco más rápido la ubicación de los cueros por número de lote, en qué botal vamos a teñir, se puede cambiar, de repente ustedes lo tienen identificado por botal 1, 2, 3, 4, o de repente le ponen un determinado nombre a cada botal, eso va a depender de cómo lo manejan en sus fábricas. También vamos a encontrar lo que es un formato básico, que también vamos a encontrar el horario, quién está manipulando este determinado proceso. De la misma manera, vamos a encontrar otra herramienta que es para el tema de acabados, en el proceso de acabados. Que si bien es cierto, aquí nuestro factor original o nuestra variable principal no va a ser los kilogramos, sino va a ser nuestra cantidad de piel y nuestra cantidad de pies cuadrados. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, quiero acabar un cuero charol 100 mantas, vamos a cambiar que tenemos 100 mantas. Después tenemos un promedio por pie cuadrado, que esa determinada manta o lado me va a dar 18 pies cuadrados. Automáticamente, teniendo la formulación con productos que van a incurrir en este determinado proceso, vamos a tener lo que es el costo total. En esta herramienta, igual que las anteriores, vamos a poder cambiar de repente los diferentes tipos de materiales que vamos a utilizar.
Cada uno van a tener un determinado factor, una cantidad determinada de cada producto. También vamos a encontrar lo que son la herramienta para el tema de los suministros. En el tema de los suministros, si bien es cierto, vamos a encontrar, como por ejemplo, el agua, el monto facturado o la suma de los diferentes costos que pueden incurrir en ese determinado suministro. Como anteriormente en una diapositiva les estaba explicando que en el agua puede ser sumatoria de la facturación por la entidad, por una entidad fija, o también puede ser por las cisternas, o quizás en el tema de los pozos. Y la suma de todos vamos a obtener un monto total. Si bien es cierto, en esta herramienta vamos a poder visualizar las cantidades de pieles producidas y también el costo unitario. Y automáticamente nosotros estaríamos obteniendo el costo por cada piel incurridos en los suministros. También se incurre en esta herramienta en el tema de las planillas, en el tema de las planillas mensuales. Si bien es cierto, aquí solo estamos contando lo que es la parte de producción y la parte administrativa. En esta planilla podemos encontrar, por ejemplo, cuando nosotros lo estamos clasificando por naturaleza, en los costos directos y los costos indirectos. También vamos a encontrar los diferentes tipos de colaboradores por diferentes áreas o departamentos que elaboran, el cargo que tiene cada colaborador. Vamos a encontrar la parte obrera, la parte mano de obra directa, también los jefes de producción, control de calidad, por ejemplo, en el tema administrativo vamos a encontrar el tema del contador, el asistente contable, de repente el vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, independientemente cómo está organizado tu empresa. También contar lo que es el tema de la remuneración básica y los diferentes tipos de beneficios sociales que le corresponde cada colaborador. Teniendo todo esto de cálculos, vamos a obtener lo que son los beneficios sociales totales y la planilla mensual total. Como por ejemplo, si nosotros, este determinado colaborador se ha retirado y queremos cambiarle por otro, podemos poner un nombre determinado y el monto de su remuneración básica no va a ser este monto determinado. De repente va a ser el sueldo básico, que son 930 soles, no tiene asignación familiar y así sucesivamente. Nosotros con este tipo de plantilla podemos obtener los costos incurridos, lo que son en la mano de obra. Otra de las herramientas que nosotros estamos presentando es en el tema, de repente, de los suministros fijos, por ejemplo, en el tema de los costos fijos, donde vamos a detallar por cada centro de costo, por ejemplo, el tema de administración, producción, y vamos a tener otros gastos indirectos que vamos a incurrir en la empresa. Los útiles de oficina, los botiquín, de repente los eventos que se da por el Día del Trabajador, fin de año, o por un 28 de julio, o eventos X que puede brindar la empresa. Vamos a tener un valor unitario, cómo es el consumo promedio, va a ser mensual, anual, eso va a depender cómo esté incurriendo este tipo de costo. Y los números de meses, ¿no? Si por ejemplo es en un mes o en 12 meses, como les vuelvo a repetir, va a depender por la política de la empresa. Pero nosotros en esta herramienta podemos ir llenando los diferentes tipos de costos que podemos encontrar. También vamos a encontrar otra herramienta, lo que son los gastos indirectos de fabricación, los servicios terceros. En este caso vamos a encontrar en el tema de producción,
es el tema del alquiler local, el tema de los celulares del jefe de producción, de repente el tema de la celular de logística, que está relacionada directamente con producción. Entonces, también vamos a encontrar lo que es la área administrativa. Dentro de ellos, los gastos que se ven incurrir son de repente los gastos de representación, los eventos de personal, los paseos anuales, de repente los almuerzos, los peajes, cuando hablamos en tema de transporte, en tema de ventas, los peajes administrativos, cuando el gerente tiene reunión con las entidades bancarias, etcétera. O también en el tema, cuando hablamos en el tema de despachos, son los diferentes costos que puede incurrir la empresa. Y en esta herramienta se puede ir llenando, ubicándola de repente por los centros de costos y los montos utilizados, por los montos incurridos por cada proceso o por cada gasto utilizado en esta determinada operación. También contamos con el tema de la plantilla o la herramienta de la depreciación. En este caso estamos hablando de la depreciación de los temas de las maquinarias y el tema de los equipos ubicados o encontrados en las áreas administrativas. Como por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo que es una impresora, en el tema administrativo, la impresora, la computadora, la laptop, y de repente también en el área administrativa encontramos otro equipo y le vamos sumando. En temas de producción vamos a encontrar las diferentes máquinas que podemos obtener. Como por ejemplo, ¿no? Tenemos en el tema de producción. En producción podemos encontrar de repente una máquina o compramos un botón nuevo, o podemos encontrar de repente tenemos 2 escurridoras o 2 rebajadoras, entonces lo ponemos rebajadora 1 o rebajadora 2, indistintamente como lo quieran llamar. También vamos a obtener, para que ustedes puedan llenar el tipo de marca, vamos a encontrar la fecha de fabricación de la maquinaria en sí. También vamos a encontrar el ítem, si este producto lo hemos comprado nuevo o repotenciado, dependiendo de cómo lo estamos adquiriendo la maquinaria. Vamos a encontrar también los años de vida, después la fecha de adquisición, cuándo lo hemos adquirido. Es muy diferente de decir la fecha de adquisición con la fecha de fabricación. Vamos a encontrar el monto total. Por ejemplo, la rebajadora 2 nos va a costar, digamos, un monto de 60,000 soles. Vamos a poner 60,000 soles. Y sus tiempos de años de depreciación nos va a especificar en la ficha técnica. Lo vamos a poner como ejemplo 10 años. Y automáticamente vamos a tener la depreciación de la maquinaria. Vamos a tener la depreciación anual, la depreciación mensual. También en esta herramienta vamos a encontrar lo que son los gastos por mantenimiento. Muchas de las empresas en el sector curtiembre no tienen su propia área o departamento de mantenimiento y incurrimos quizás en el tema de la tercera, en el tema de mantenimiento. O de repente quizás ahí vamos a comprar lo que son los repuestos o los accesorios que entran en la empresa. En ahí vamos a tener como por ejemplo al hablar del tema de repuestos, vamos a hablar del tema de por ejemplo chumaceras, los rodajes, los rodamientos que pueden incurrir directamente en el tema de mantenimiento. Si nos damos cuenta, en esta plantilla ya está prácticamente formulado. El único que tenemos que hacer es llenar cada uno de los ítems que nos pidan y automáticamente vamos a tener nuestra depreciación mensual y a la vez nuestro gasto mensual y el total mensual entre la depreciación y el mantenimiento. Y al final vamos a tener
en sí la plantilla original o nuestro formato original de todos los demás celdas o de cálculos que hemos incurrido. Como por ejemplo, vamos a tener el extracto de todo lo anterior que hemos desarrollado o que hemos ido llenando. Vamos a tener el tipo de cambio. Esta es una variable, por ejemplo. Hoy día, de repente, el tipo de cambio vamos a encontrar con 3.45. Vamos a tener una producción mensual, digamos, en temas de ovino, 20.000 pieles, y quizás de repente nuestra producción mensual va a ser simplemente 10.000 pieles mensuales. Entonces, si nosotros podemos visualizar, si cambiamos el promedio mensual, automáticamente nos están cambiando los montos. ¿Y por qué nos están cambiando los montos? Porque justamente están entrelazados en todas las hojas de cálculos anteriores ya mencionadas. En esta pequeña demostración, si por ejemplo nuestro promedio mensual va a ser 10.000 pieles y nosotros nos llegamos a producir, digamos, las 10.000 pieles, vamos a tener un costo, un peso de 14.000 kilos. Un peso de 14.000 kilos. Y acá también tenemos un ítem cuando nos dice la cantidad de pieles finales. ¿Qué quiere decir la cantidad de pieles finales? Quiere decir que si nosotros hemos introducido a producir las 10.000 pieles en todo el proceso productivo, en todo el mes, nos debe de salir las 10.000 pieles, pero cosa que muchas veces no pasa. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el tema de merma de producción. No nos va a salir las 10.000 pieles, de repente en ese proceso se va a romper, la piel estaba reseca, no estaba bien conservado, etcétera. X factores que puede tener la materia prima. Vamos a tener, de repente, vamos a obtener como resultado final de 9.850. ¿Qué quiere decir? Que hemos producido un 99% y el 1% se ha incurrido en merma. También vamos a tener lo que es los números de piel por promedio. En este caso, como estamos produciendo ovino, nuestro promedio por piel cuadrado va a ser de 5 pies. Si bien es cierto, nos hemos ido verificando, cada que yo cambio estas variables, automáticamente lo resto va a cambiar. Otro factor importante donde se debe de cambiar en esta herramienta es del costo unitario de la materia prima. Si bien es cierto, aquí tengo un determinado monto, pero de repente en tu empresa no compras a ese monto, de repente compras un poco más, a 3,50 soles por cada piel de ovino. El monto automáticamente va a variar. Si nosotros ponemos un poco más, de repente 4 soles, dependiendo de la temporada, las estaciones, la situación del país, vamos a obtener y automáticamente el costo va a ir variando. Y así sucesivamente. Vamos a encontrar lo que son los costos directos. Dentro de los costos directos van a estar las variables, la materia prima, va a depender del kilogramo de piel que vamos a producir, la cantidad de peso que se va a introducir y la cantidad de pieles que estamos en este caso produciendo. También lo que son los costos indirectos, los costos fijos, vamos a tener los suministros, reprocesos y diferentes costos que vamos a incurrir. También vamos a tener la administración, lo que son los costos variables, los costos fijos, dentro de ellos también vamos a tener lo que son los costos de las comisiones por venta, los intereses de letra, los sueldos operativos, los beneficios sociales, los suministros, el mantenimiento, la depreciación. Todos estos ya están formulados. Lo único que de repente en esta herramienta nosotros vamos a cambiar son todas estas variables que les he ido mencionando. En esta plantilla nosotros vamos a tener costo total que he incurrido producir en este mes las 10.000 pieles. A la vez, nosotros también
vamos a poder obtener lo que es el costo unitario por pie. Como también vamos a obtener el costo unitario por pie cuadrado. Si bien es cierto, esta plantilla o esta herramienta nos va a ayudar mucho para conocer o tomar una decisión inmediatamente. En este pequeño ejemplo, si nos damos cuenta, al decir 10.000 pies con el costo de ventas comparados, estamos en una pérdida. ¿Por qué? Porque tenemos un sobrecosto. Pero si, por ejemplo, nosotros no producimos 10.000 pieles y tenemos una capacidad instalada para producir 40.000, 60.000 pieles de ovino, vamos a incurrir en nuestro costo unitario por pie cuadrado va a bajar. Como por ejemplo, si nosotros vamos a producir 45.000 pieles, 45.000 pieles por el peso promedio que va a ser 1.4 en el tema de ovino, vamos a tener el peso de 63.000 kilos. Vamos a producir en este caso los 45.000 pieles y la cantidad de pieles finales que vamos a tener. En esto vamos a asumir que no ha habido merma, que no se han roto ningún cuero en el botán, que todas las pieles han tenido una buena conservación. Entonces, vamos a poner los 45.000 pieles. Si bien es cierto, nos damos cuenta en la plantilla, hemos cambiado estas variables y automáticamente el costo nos ha habido una variación. Es ahí donde uno puede tomar una decisión y decir a cuánto lo puedo vender, cuánto de utilidad estoy teniendo por cada pie cuadrado. Para eso nos está sirviendo esta herramienta. Si bien es cierto, una vez conociendo la herramienta, en el tema de análisis de costos, nosotros nos vamos con una incógnita y nos preguntamos, o de repente muchas veces lo escuchamos. Una empresa no puede mantenerse sin conocer sus costos, definitivamente que no. Una empresa no puede mantenerse en el mercado sin conocer sus costos incurridos en los diferentes procesos de la producción del cuero. Porque definitivamente no podrán tomar decisiones diarias, tampoco van a poder diseñar estrategias adecuadas para que permitan que el negocio crezca. O también es esencial conocer cada uno de los costos incurridos en la fabricación del cuero para poder establecer el precio de venta final que le vamos a dejar al cliente. Ahora nos estaremos preguntando, y si, por ejemplo, ¿cómo se implementa este tipo de herramienta? Nosotros, con la ayuda de cada uno de los participantes o del equipo de asistencia técnica, se les manda la herramienta a sus correos electrónicos y se les va a implementar de repente con el apoyo de asistencia técnica por reuniones virtuales. Vamos a tener el apoyo en el análisis de información, de repente por ahí no pueden llenar o tienen alguna consulta, se les va a ir asesorando y brindando ese asesoramiento en cada una de las plantillas que ustedes pueden incurrir. Ahora voy a pasar a responder algunas preguntas que han escrito mediante el link al momento de inscribirse. Como por ejemplo, aquí nos pregunta el señor Juan Carlos Palomino, nos pregunta, ¿cuál es el costo de un cuero cras? El costo de un cuero cras
va a depender de cuánto es tu costo en el proceso productivo o qué costos estás incurriendo en la fabricación del cuero. Como por ejemplo, tu costo de compra de materia prima no va a ser igual a la otra empresa o a la competencia, porque va a depender de repente el tipo de compra que realizas. Puede ser de repente en pequeña o mediana o en volumen, en número de volumen en tu compra de pieles. Va a depender cómo tú puedes negociar con el proveedor. También otro costo que de repente va a incurrir en ahí va a ser el tema de la compra de materia prima. Con el tema de materiales. El costo de materiales no va a ser el mismo precio unitario que le venden a la competencia, definitivamente que no, porque de repente tu costo que va a incurrir en tu proceso productivo va a ser un costo mayor de la otra empresa. Y definitivamente que el costo de un cuero craft va a ser dependiendo del tipo de proceso que manejas en tu fábrica. La segunda pregunta nos pregunta el señor Juan José Adam Ramos. Él pregunta, ¿en cuánto se incrementará el costo del cuero si se hace en el proceso de fabricación con los estándares de un cuero ecológico? Los costos que se incrementará al realizar un cuero ecológico va a ir dentro de un 10 a un 15%. Si bien es cierto, hacemos comparaciones entre un cuero curtido con sulfato básico de cromo, no va a ser igual que curtido con un producto de repente, un tanino vegetal. O de repente no va a ser el mismo costo unitario que vas a curtirlo con un glutaraldehído. Entonces, definitivamente que el costo va a incrementar. La tercera pregunta nos hace el señor Esteban Zenón Arcata Lipa. La pregunta es, ¿la calidad final determina el costo? ¿Cómo están nuestros precios y calidad en comparación del costo internacional? Como por ejemplo, Brasil, Chile, Argentina. Si bien es cierto, el tema de la calidad está en función a los costos, de repente a la buena compra de materia prima, a la compra de los insumos químicos, al tener la mano de obra calificada. Son factores que va a determinar el tema de la calidad. Ahora, ¿cómo están los precios? ¿Cómo están nuestros precios y calidad en comparación con el costo internacional? Definitivamente que nuestros costos van a ser un poco más altos comparados con los otros países, porque empezando con nuestra compra en el tema de la logística, va a ser mucho mayor que, por ejemplo, en Brasil, ya que Brasil es un país que produce productos químicos y aquí en el país prácticamente es casi un 5, nada que no producen productos químicos y si lo hacen de repente no tienen las características establecidas o los estándares que nosotros necesitamos para fabricar el cuero. La cuarta pregunta del señor Imilda Cortijo Cervantes nos pregunta, ¿cómo obtengo el cálculo del costo total? El costo total vamos a obtener la sumatoria del costo variable más los costos fijos. Y como pregunta 5, tenemos del señor Ángel Castillo Alba. Nos pregunta, ¿cómo minimizo los costos para generar mayor rentabilidad? Los costos se pueden minimizar en cada proceso que incurre en el proceso. Como por ejemplo,
nosotros cuando hacemos el tema de compra de la materia prima, comprar de repente un cuero, si hablamos en el tema de res, no va a ser igual comprar un cuero de procedencia de Puno o un cuero de procedencia de la selva, un cuero con tupe, un cuero con garrapatas o de repente una vaquillona, indistintamente el tipo de materia prima que uno compra. También se puede reducir los costos en el tema, lo que son en la compra de materiales. En este caso, el tema de los productos químicos. En los productos químicos, si bien es cierto, cuando nosotros compramos a los proveedores por kilos, el costo va a ser mayor. En cambio, si nosotros compramos a tacho cerrado, indistintamente el costo va a ser menor. ¿Y cómo podemos reducir más todavía en el tema de la compra de los materiales? Podemos reducir haciendo una importación directa. Otra manera de repente de reducir los costos va a ser en el tema de la optimización de tiempos muertos en horas OS, como por ejemplo, si nosotros en el tema de la limpieza de la fábrica, si la fábrica está todo sucio, desordenado, no tenemos el acceso rápido a los colaboradores, entonces cada uno de estos colaboradores para llegar a su puesto de trabajo va a tenerse quizás de darse una vuelta, de pasar por encima de los desperdicios. Ahí se puede generar de repente el tema de que el cliente, el trabajador se puede accidentar. Entonces, en esos tipos de detalles nosotros podemos reducir los costos. Paolo, ¿hasta ahí alguna consulta para terminar? Hola Laura, hemos tenido varias consultas, algunas las he podido responder por interno. Glenn Ríos, lo voy a ceder el micro para que pueda formularlo y le puedas responder. A ver, dame un segundo. Ya te cedí el micro, a ver, para que puedas activarlo y puedas formular la pregunta. Buenas noches. Sí, Jack, se te escucha. Buenas noches. Respecto a la charla, estaba muy interesante, pero también faltó considerar el manejo de residuos sólidos, en especial de las aguas servidas, tanto del proceso de lavado, remojo, y en este caso también del tinte del cuero. Va a ser una empresa viable al inicio de un plan de manejo para que reduzca el impacto ambiental y no tener futuros problemas. Esa es mi duda. ¿Aló? Sí, Jack. Laura, para que puedas responder la pregunta, activas el micro, por favor. Ya, ciertamente en el tema, pero en el manejo de los residuos sólidos o de repente en el tema del tratamiento de los solventes en los diferentes procesos incurridos, al principio lo vamos a tomar como un costo sobrevalorado, como un excesivo costo, pero si en el transcurso del tiempo, en el transcurso que nosotros vamos produciendo los cueros, vamos incurriendo o vamos, los costos que pueden generar estos tipos de repente, de los recojos de residuos sólidos, el tratamiento de las aguas, podemos ir minimizando si nosotros trabajamos de una manera responsable. Haciendo de repente un tratamiento de aguas de manera primaria, de repente el tema del recojo de los residuos sólidos, distribuyéndolo para las diversas empresas que pueden hacer como sus subderivados, por ejemplo, en el tema de descarnado, el tema de podemos mandar para fabricar los jabones,
de repente en el dividido en tripa también podemos mandar para la alimentación de los canes, o sea, buscando estrategias que no nos pueden, inclusive de repente, subir el monto, el costo de producción. Ahora, Sí, bueno, es la única pregunta que tengo, los otros estoy respondiendo por interno. Eh, por ahora sería todo en ese caso las preguntas. bien. ¿Estarías terminando con eso entonces, Laura, para ceder la palabra a Flor? No, antes de retirarme, quisiera a todos los participantes sensibilizarlo justamente por la problemática que está pasando el país. Si bien es cierto, estamos en una situación complicada en el tema de salud, y solo recordarles que si van a salir a la calle, van a salir a trabajar o van a salir a visitar a sus familiares, a hacer sus compras, que utilicen el tema de las mascarillas, mantengan el distanciamiento social de 1 metro, de repente, si es que se puede dar el caso, que se lavan frecuentemente las manos. Y sobre todo, agradecer por la participación a cada uno de los asistentes que han participado en esta charla. Flor, te cedo el pase si hay algo que le tienes que explicar a los participantes. Sí, Laura. Quería hacer unos anuncios finales antes de que se retiraran para poder comentarles. No sé si me puedes permitir compartir la pantalla. Sí, Flor, puedes compartir. Para que puedan ellos. Entonces, todas las empresas que estén, digamos, dentro de lo que es la ampliación de actividades económicas, que son básicamente las curtiembres, algunas empresas de marroquinería y también algunas empresas relacionadas a la fabricación de proveeduría, ¿no? Entonces, si se encuentran dentro de este listado, no duden en consultarnos para poder apoyarlos y ayudarlos en la elaboración de su plan y también en el registro. Estas asesorías son totalmente virtuales y 100% gratuitas, y a la fecha ya vamos atendiendo a más de 100 empresas y esperamos llegar a más ahora con esta ampliación para el reinicio de las actividades económicas relacionadas al sector cuero y calzado. Esta es una forma de apoyarlos a ustedes en esa reactivación económica. Queremos tratar de que este proceso sea lo menos engorroso posible, entonces estamos ahí con ustedes para poder ayudarlos. Nuestro equipo está enteramente a disposición de ustedes. Simplemente tienen que rellenar el formulario y nosotros nos estamos comunicando con ustedes para poder asignarles una fecha, un día, ¿sí? Un horario y la aplicación a través de la cual ustedes consideren que sea la oportuna para recibir la asesoría, sea Zoom, sea AnyDesk o si no Google Meet. Y finalmente, como último anuncio, quería comentarles que seguimos censando a todas las empresas de cuero y calzado a nivel nacional. Ya es hora de saber cuántos somos y cómo estamos. Estamos levantando información estadística del sector que va a permitir no solo mejorar nuestros servicios, sino también las acciones de promoción del sector. El censo es por teléfono y los resultados que se obtengan van a ser compartidos con la población encuestada. ¿Sí? Les estamos compartiendo también el link del registro preliminar para el censo, que no es el censo en general, porque el censo toma al menos 1 hora rellenar. Es un censo preliminar para saber sus datos y con eso nuestro equipo se va a poner en contacto con ustedes. ¿Sí? Este es nuestro equipo de Lima, que se está encargando de censar a todas las empresas a nivel nacional, con excepción de las empresas ubicadas en Arequipa y en Trujillo, ya que en estas zonas, en estas regiones, se están encargando de censar el Citecal Arequipa y el Citecal Trujillo, ¿no? Entonces, no vamos a compartir información personal o privada de las empresas bajo ningún motivo, así que les vamos a pedir que confíen en nosotros, en el equipo que está detrás realizando estas encuestas. Recuerden que con información real es posible implementar programas o servicios que sean efectivos y que resuelvan problemas reales, ¿no? Entonces, ya saben, escríbanos con toda la confianza del mundo si tienen alguna duda, pregunta, no les llegó algún enlace, no les llegó o necesitan el link de algún webinar que se perdieron o lo que fuera.
¿sí? Estamos nosotros ahí para poder ayudarlos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Sindecal para que puedan enterarse también de más novedades, programas o eventos que estamos seguros que te van a interesar muchísimo en estos momentos. Muchas gracias a todos por participar en este último webinar del mes de junio. Ha sido una jornada más o menos larga, son las 8:40. Esperemos que les haya servido todo lo que le hemos compartido el día de hoy. Les deseamos buena salud para sus familias, sus compañeros de trabajo y para ustedes. Y nos vemos el viernes, este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Buenas noches a todos y muchas gracias a todos por participar.